Bueno, en una primera etapa, como ya lo mencionaba, eh, en que la Corte se va consolidando del 2000 al 2005 como un tribunal con visibilidad, que interviene en las decisiones jurídicas y políticas, pues fue una etapa pues de encontronazos ya en la Corte. Es un viejo jugador, el presidente de la República, en la Corte, porque como jefe de gobierno pues tuvo varios desencuentros con otros órganos del Estado, controversias constitucionales por el horario de verano, por la Convención para la Desaparición Forzada, la Convención Interamericana, pero la más sonada fue la de su propio desafuero, en la que pues acusa a Mariano Azuela Huitrón, el nieto de don Mariano Azuela, el escritor de origen jalisciense, pues de interferir en cuestiones estrictamente jurídicas cuando él era juez, o por lo menos iba a ser juez del asunto del desafuero una vez que llegara a la Suprema Corte, porque seguramente si hubiese sido algo procedente, jurídicamente hablando, pues si hubiese llegado a la Corte. Entonces se quejaba el presidente de la República de estar interfiriendo en los asuntos estrictamente políticos. El ministro Azuela se defendió, dijo, pues a mí me consultó el Poder Ejecutivo y yo como presidente de la Corte, pues me reuní con él y emití mi opinión de lo que la Constitución señala. Aquí quiero hacer un paréntesis porque los jueces no pueden pronunciarse, ningún juez civil, penal, mercantil, ni mucho menos los jueces constitucionales pueden pronunciarse con antelación sobre el sentido de un fallo que se va a dar en un futuro próximo o un futuro lejano. Es decir, no pueden adelantar su criterio. Eso es una regla universal, no existe eso aquí en México, ni en Inglaterra, ni en la India. Los jueces no pueden reunirse con los litigantes para darles una perspectiva de su criterio. Si acaso se puede en algunas materias, como la penal, pero sería en presencia de todas las partes. Pueden las personas involucradas en un litigio platicar con el juez en presencia de todos, ¿no? En materia penal, por ejemplo, la víctima, con su representante, el imputado, su representante, la fiscalía, etcétera. O sea, no se pueden arreglos en lo oscurito, pero bueno, en México existe el litigio de oído, que le llaman, y pues se reunió el presidente de la Corte con el presidente Fox y pues acusó Andrés Manuel López Obrador de un complot de Estado en su contra. Y bueno, pues tuvo razón. Al final todo el mundo aceptó que fue esa reunión, incluso el propio Santiago Kirill Miranda también lo reconoció. Y bueno, al final pues quedó al desnudo esta baladronada en contra del presidente, el actual presidente de la República. Entonces fue una corte que Fox forzó a la politización. Era una corte mesurada, era una corte que estaba aprendiendo a tratar y a tener un papel como tribunal constitucional, pero Fox la forza, la intenta subyugar, digamos, a sus intereses. Y en ese tiempo, bueno, recordemos este asunto, casi nadie lo sabe, ni lo discute, ni lo recuerda, que en el contexto de la famosa esa fiscalía que dirigía Ignacio Carrillo Prieto, la FEMOSP, la Fiscalía para los Movimientos Sociales Políticos del Pasado, FEMOSP, pues se estaba intentando exonerar a varios de los acusados por la prescripción del delito de desaparición forzada, un delito que la Corte ambiguamente dijo, bueno, no prescribe el delito, pero tampoco puedes investigar a los militares en esta controversia que planteó el entonces jefe de gobierno del DF, y que sirvió por lo menos para que la Corte se pronunciara sobre los aspectos de la reserva que México había opuesto a la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada de Personas. Creo que si la Corte hubiera cambiado su sentido, pues no hubiese transcurrido, o sea, un sentido más favorable a los derechos y a la búsqueda de la justicia, a la reparación, a la verdad de lo que sucedió en aquella época, pues hubiese sido otro el enfoque de las legislaciones penales y
pues hubiese sido una importante contribución en materia de desaparición forzada. Sin embargo, no lo fue, y bueno, tenemos lo que tenemos ahora en materia de desaparición forzada en el aspecto normativo. La reserva que puso México luego ya la retiró en el 2014 Peña Nieto, pero vamos, quedó ahí un mal sabor de boca porque era un tema importante en materia de derecho internacional de los derechos humanos, pero como les digo, aquella corte, aquella primera vieja guardia, la vieja escuela, pues era muy negacionista de las obligaciones internacionales, no se tenía una visión amplia de la importancia de las obligaciones internacionales. En ese contexto también de la primera corte, surgen unos temas pues muy álgidos. Voy a acudir aquí a mi colega Alberto Abad Suárez Ávila con su investigación sobre las violaciones graves a los derechos humanos. Había una facultad muy poco usada en el artículo 97, último párrafo, que ya la quitaron, por cierto, a sugerencia de don Mariano Azuela, y porque pues pisaba muchos callos, la facultad de investigación de violaciones graves a las garantías y al voto público. Es una facultad que estaba en el artículo 97, párrafo último, pero la quitaron en el 2011, la borraron. Con esa facultad, por ejemplo, no sé si se acuerden que pues hubo distintas investigaciones en un trabajo que publicó Alberto Abad, el doctor Alberto Abad, pues se hace una síntesis de las peticiones que se le hicieron a la Corte en aquel entonces, por ejemplo, por la matanza de campesinos en Aguas Blancas, en Guerrero, por la violación sistemática de los derechos en el levantamiento zapatista, por la violación sistemática de los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales en La Cañada, en Ocosingo, en Las Margaritas. Y pues la Suprema Corte desechó todo eso. La Suprema Corte no dio entrada a esas violaciones graves, no las quiso estudiar. Solo admitió en aquel entonces una que promovió Emilio Choaifet como secretario de Gobernación. No sé si se acuerdan que este famoso personaje tristemente célebre en el Estado de México, pues a él sí se le aceptaron como secretario de Gobernación y sí se admitió, sí se estudió e incluso se determinaron responsabilidades de los servidores públicos, cosa que ya en los 2000 no quiso hacer la Corte, pero en aquel entonces, en el 96, sí lo hizo. Y todas las demás las desechó. O sea, como les digo, la Corte estaba politizada y esto es una prueba absoluta porque cualquier petición de la sociedad civil para que la Corte hiciera uso de esa facultad de investigación fue desechada. Por ejemplo, la del desalojo violento en San Francisco, Puebla, la masacre de Acteal que promovió Mariclera Acosta Chaparro, también la desecharon, la que promovió el Centro PRO sobre la masacre del Charco en Guerrero también la desecharon. O sea, solo se admitió en aquel entonces la de Emilio Choaifet Chemor. Y fue un periodo muy convulsivo. De hecho, por ejemplo, el asunto de la masacre de Chenaló, al no haber tenido nunca una resolución adecuada, una reparación, una verdad integral sobre lo que sucedió, pues está incluso también ahí en la congeladora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No ha avanzado y ahí pues claro que hay responsabilidad de Ernesto Zedillo Ponce León, de Emilio Choaifet y de otros que yo creo que ya hasta se murieron, pero era esa corte que pues solo le daba voz a, digamos, las peticiones políticas. Todos los demás asuntos, el conflicto de la UNAM, acuérdense que entró la PFP a la UNAM, detuvo al Mosh y a todos ahí los que estaban en el famosísimo, mítico auditorio Che Guevara, y las peticiones de investigación sobre el halconazo, todo lo desechó esa primera corte en una primera etapa, pues muy, en la que la corte era muy tímida.